Ezequiel capítulo 47, verso 1. Entonces me hizo volver a la entrada del templo. Es una visión que está teniendo Ezequiel. Y he aquí que debajo del umbral del templo salían aguas hacia el oriente, porque la fachada del templo estaba al oriente. Amén. Las aguas descendían de debajo del lado del sur del templo y pasaban por el lado del sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta el exterior de la puerta que da al oriente. Y he aquí que las aguas fluían por el lado sur. Cuando el hombre salió hacia el oriente y llevaba un cordel en su mano, entonces midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Diga conmigo, los tobillos. Midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta la cintura. Midió otros 1000 codos y el río, diga conmigo, el río ya no se podía cruzar porque las aguas habían crecido. ¿Cuántos dicen amén? El río no se podía cruzar sino a nado. Y me preguntó: ¿habéis visto, oh hijo de hombre? Después me condujo y me hizo volver a la ribera del río. Cuando volví, he aquí que en la ribera del río había muchísimos árboles, tanto a un lado como al otro. Y me dijo: estas aguas van a la región del oriente, descenderán al Arabá y llegarán al mar, a las aguas saladas, y las aguas serán sanadas. ¿Cuántos dicen amén? Y sucederá que todo ser viviente que se desplace por donde quiera que pase el río, vivirá, vivirá. Habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, pues las aguas serán saneadas, y todo aquello a donde llegue el río vivirá. Amén y amén. Aleluya, dale fuerte ese aplauso al Señor. Quisiera que alguien me ayude, según las medidas, ¿cuántos son 300 codos, por favor? Eso lo vamos a ver allí en la Biblia, 300 codos. Perdón, ¿cuántos centímetros mide un codo? Se me pasó a apuntar eso. Pero es importante, ¿de qué se trata esto, familia? ¿De qué se trata esta visión de la que nos habla este libro de Ezequiel? ¿Qué tiene que ver contigo y conmigo? Y tiene que ver mucho con lo que Dios ha estado hablando estas últimas semanas, porque el Señor siempre nos va llevando con una palabra que conecta con lo siguiente y nos complementa y nos está edificando. Estamos en una gran conferencia donde el Espíritu Santo es el conferencista que nos va guiando según la voluntad de Dios y de acuerdo a lo que tú y yo necesitamos para esta hora. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto mide? Listo, perfecto. Entonces estamos hablando de que 1000 codos viene a ser como 30 metros, más o menos 35 metros. Entonces, la visión que tiene este hombre es que hay un río que está saliendo de la presencia de Dios. Pero ese río se va profundizando y se va haciendo cada vez más profundo y más grande. Pero el Señor está llevando en la visión a este hombre para que entre cada vez más profundo. Primero unos 30 metros, 35, luego otros 30 más y otros más, hasta que llega un momento que la persona que está entrando en el río ya no está de pie. Ya le toca dejarse llevar por el agua. Le toca dejarse manejar por el río. ¿Y cuántos saben que como este río es un río que da vida, está hablando
del Espíritu Santo. Está hablando del río de Dios. Hay un río de Dios ahora aquí en la tierra. ¿Cuándo este río se activó? Este río se activa cuando el Señor le promete a los discípulos que no los dejaría huérfanos, sino que para que puedan prevalecer en el mundo y vencer y dar el testimonio del Evangelio de Jesús y traer salvación a la tierra, tenían que tener comunión con el Espíritu Santo. Diga conmigo, el Espíritu Santo es un río. Y ese río tiene que ver contigo y conmigo. Diga conmigo, ese río es mi río. Hay un río espiritual, no es un río físico, es un río espiritual. Es un río con el que tú y yo tenemos que vincularnos activamente. Dile al que tienes al lado, ese río no es para mirarlo, ese río es para entrar en él. Lo primero que tenemos que saber es que estamos hablando aquí en el ámbito espiritual. Hay un río espiritual. Así como hay ríos físicos, bueno, no tenemos muchos por aquí, pero sí hay un río espiritual que es bastante caudaloso. Es el río del Espíritu Santo. Y tú y yo necesitamos tener conciencia de eso. Hay un río en el que tú y yo tenemos que entrar profundo para que ese río nos pueda transformar. Juan capítulo 7, por favor. Juan capítulo 7, verso 38 y 39. El que cree en mí, está hablando Jesús, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Esto, verso 39, dijo acerca del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en Él, pues todavía no había sido dado el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Pero ¿cuántos saben que ya Jesús fue glorificado? Ya resucitó y ya Él envió por parte del Padre el Espíritu Santo. Así que el río del Espíritu Santo ya está aquí. Dale fuerte ese aplauso al Señor. ¡Aleluya! Ya está el río. Esta escritura está hablando de cómo se comporta y cuáles son los efectos de las personas que se ponen en contacto con este río. Dice que todo lo que está en el río vive, que hay peces y todo lo que está alrededor y tiene que ver con el río fructifica. Lo que está diciendo la Escritura es que para que nosotros como hijos de Dios podamos ser bendecidos para bendecir, para que tú y yo podamos prevalecer en el mundo de hoy, con todo el bombardeo de cosas que tenemos a nivel mundial, nosotros necesitamos ser conscientes que tenemos que tener una inmersión en este río. No va a bastar simplemente que estemos entendiendo las cosas espirituales de nuestro alrededor, sino que va a ser necesario que tú y yo podamos involucrarnos con este río. ¿Qué quiere decir inmersión? Inmersión quiere decir estar dentro de. Por eso el bautismo cristiano, evangélico y bíblico es que nos sumergimos en agua, no es que te echen agüita. No es que me echen agua, no, es inmersión. Yo tengo que estar sumergido en el agua y salgo de esa agua como una nueva creación gracias a Jesús. Es un bautismo de inmersión. Es el bautismo de agua, pero dentro del agua tengo que estar y luego salgo. Ahora el Señor está hablando de que nosotros necesitamos una inmersión, un bautismo en el Espíritu Santo. Tengo que ser introducido dentro de el río del Espíritu Santo para que cause un efecto de vida en mí. Y eso es lo que tú y yo necesitamos aspirar en este tiempo, porque necesitamos ese poder en nosotros. Necesitamos estar inmersos en el Espíritu Santo, conectados a Él poderosamente para tener una vida victoriosa. ¿Cuántos de nosotros tenemos luchas con nuestro temperamento, con nuestros impulsos, con nuestros vacíos, con nuestra lógica, con nuestra razón, nuestra justicia? ¿Cuántos de nosotros luchamos con nuestras bajas pasiones, fruto de la condición caída? ¿Cuántos de nosotros estamos luchando con el egoísmo, con el materialismo? ¿Cuántos de nosotros luchamos y nos cuesta ser honestos, genuinos, puros? Claro,
Tú y yo lo estamos viviendo cada día. Y entonces, ¿cuándo vamos a vencer? No lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Quizás estamos orando y batallando, pero el Señor quiere que sepas que la forma como tú y yo vamos a tener victoria es en la medida que tú y yo somos sumergidos y nos metemos en este río del Espíritu Santo para que Él te capacite, para que Él te dé el poder, para que Él te despierte, para que Él te levante. Y el río del Espíritu Santo fluirá y tú tendrás poder contra lo que estás luchando. ¿Cuántos dicen amén? Es ahí donde vamos a ser transformados. El río del Espíritu Santo, la presencia de Dios, es nuestro hábitat. Diga conmigo, mi hábitat como hijo de Dios es el río de Dios. Es la presencia del Espíritu Santo. Ahí es donde tú y yo respiramos y somos saludables, y si hay algún bicho mental o espiritual o una enfermedad en nuestro cuerpo, se va a tener que ir. Tú y yo necesitamos habitar en el hábitat de los hijos de Dios, del reino de Dios. Es el río del Espíritu Santo, es la presencia del Señor. Ahí es donde tú y yo somos sanados. Ahí es donde tú y yo somos desinfectados. Ahí es donde tú y yo somos reestructurados, configurados al reino de Papá Dios. Es tu hábitat. Tú y yo no somos diseñados como hijos de Dios para vivir por fuera del río y de la influencia del Espíritu Santo. Ahí no vamos a poder vivir. No podemos estar a la orilla. Tienes que entrar al río. Eso significa comunión íntima. Eso significa rendición del corazón. Es mi hábitat. ¿Quieres estar a salvo? Entra al río. ¿Quieres que te vaya bien? Que las cosas fluyan, que te sientas cada vez más llena y más lleno, y el propósito de Dios en tu vida se manifieste más y tengas paz y veas que la mano de Dios se ha extendido contigo y tu casa. Tienes que estar en el río. Tienes que ser un habitante del río y no un simpatizante del río. Y ahí está la diferencia, que muchas veces sabemos del río, vemos que otros caminan en el río, que otros están siendo influenciados por el río, el Espíritu Santo, pero nosotros no hemos entrado lo suficiente en él, y eso nos debilita. Pero es el tiempo, diga conmigo, es el tiempo en que entremos en una inmersión mayor con el Espíritu Santo, que nos capacita para tener el poder. Diga conmigo, el poder para vencer lo malo me viene de estar en el río. Es tu hábitat, iglesia. Nuestro hábitat es estar en la presencia del Señor. Pero en esta visión hay algo importante, interesante, que tenemos que tomar en cuenta. Primero lo hizo pasar 1000 codos, como 300 metros, y el agua le llegaba a los tobillos. Cuando tú y yo tenemos una relación con Dios que compromete hasta nuestros tobillos, es insuficiente. Hay personas que creen en el Señor y es el comienzo. Tengo que meter mis pies en el río. Tengo que comprometerme a conocer a Jesús y su plan de vida para mí. Tengo que dejarme salvar con Jesús. Eso implica que pongo mis pies dentro de la palabra de Dios, dentro del reino de Jesús. Pero esa agua es inicial. ¿Hasta dónde te está llegando el agua de la palabra? ¿Hasta dónde me está llegando el Evangelio de Jesús? Me está llegando hasta los tobillos. Es un buen comienzo. Pero tú no te puedes quedar en ese nivel porque no te va a ayudar lo suficiente. Has entrado y eso está bien. Tuviste un primer contacto con el río del Espíritu y ya te está limpiando los pies. Has sido tocado por el Espíritu Santo y sabes que eres pecador. Eras pecador y estabas por fuera del plan de vida eterna del Señor. Y te has dado cuenta y se ha quebrantado tu vieja estructura familiar y de lógica humana. Y ahora, por fin, le has permitido a Dios tocar tu humanidad y te está limpiando los pies. Te está limpiando los pies porque el agua inicialmente te está llegando a los tobillos. Y es un buen inicio, pero no te puedes quedar ahí. Hay creyentes que entran al río, entran en comunión y en contacto con Dios
y se quedan demasiado tiempo con el agua a los tobillos. Y entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Que esas personas dicen: yo estoy congregando, Dios ha tocado mi vida. Y la pregunta es: ¿dónde están los efectos notorios de que tú ya no eres la misma persona? No se nota, no veo frutos evidentes y contundentes de que tú ya no seas la misma persona. No, sí, Dios me ha tocado, pero te ha tocado hasta los tobillos. Y por eso no se nota, no se ven los frutos de tu cambio radical, porque recién le estás permitiendo al Señor que limpie tus pies del pecado generacional que traes, pero ya tienes demasiado tiempo en la orilla. Estás demasiado acomodado, estás acomodada. El Espíritu Santo no puede trabajar más en tu vida porque tú lo limitas. Y le dices: ya no más, yo no soy ningún fanático. Yo me congrego y creo en el Señor, pero me mantengo libre, yo mismo soy. Tengo mi propia vida, tengo mi propio tiempo y mi espacio. Yo creo en Dios, pero nada más. No le voy a permitir a esto que se vuelva lo más importante en mi vida, y por eso mantengo mi relación con Dios a un nivel de mis tobillos. El Señor no podrá hacer mucho contigo, y quizás por eso tenemos tantos problemas, y quizás nuestras parejas no están convertidas, nuestros hijos tampoco, y nuestras oraciones no tienen respuestas contundentes. No vemos la gloria de Dios, no vemos milagros, ni siquiera con nosotros mismos, y estamos batallando y batallando como si fuéramos naturales, y no lo somos, somos sobrenaturales, y estamos viviendo una vida ordinaria, y somos llamados a ser extraordinarios. Pero ¿por qué algo está pasando? La iglesia seguramente no tiene la unción, esos pastores no tienen la unción. No son los pastores, no es la iglesia, es que tú has determinado en tu fuero interior que tu relación con Dios solo tiene que tocar hasta los tobillos de tu vida. ¡Wow! Así que yo he determinado que mi fe con Dios solamente es hasta mis tobillos, y para de contar, no quiero más. Entonces eres un creyente, pero eres un creyente hasta los tobillos. De allí para arriba, tú sigues gobernando tu vida y sigues decidiendo qué y qué no haces con tu vida. ¡Wow! ¿Hay creyentes así? Pero ese no es el diseño de Papán, así que el Señor midió otros 300 metros y le dijo: tienes que ir más hondo, porque si te quedas en la orilla, tu lucha va a ser demasiada, y quizás algún día te canses y salgas del agua, del río, y te vuelvas al desierto, al mundo de pecado. Pierdas tu salvación, abortes la nueva vida de Cristo en ti, porque demasiado tiempo has estado en la orilla y ya no te causa ningún efecto este cristianismo. Sí, pero no es el cristianismo el asunto, es la disposición de nuestro corazón para permitirle al Espíritu Santo ir a niveles más profundos en nosotros. Así que camina otros 300 metros, camina más hondo, ve más hondo con Él, déjalo que te cambie. Así que el agua te tiene que llegar hasta las rodillas. Y bueno, haciendo un esfuerzo, disponiéndonos, el agua nos llega a las rodillas y nos comenzamos a sentir más tocados por Él. Empiezo a tener más discernimiento, empiezo a descubrir más cosas que pasan conmigo y a mi alrededor. Empiezo a entender lo que está sucediendo con mi matrimonio antes de casarme. Empiezo a ver cómo es que mis hijos están yendo por el viejo camino donde su madre y yo transitamos. Empezamos a entender cosas, porque ya el Espíritu Santo está empezando a tener más influencia sobre mí, porque ya por lo menos me llega a las rodillas. Pero aún así, llegándome Dios y el Espíritu Santo y su palabra a las rodillas, yo todavía tengo el control de la mayor parte de mi vida. De las rodillas a la cabeza, yo sigo siendo el rey. Pero yo creo en el Señor y me estoy congregando, gloria a Dios. Sí, pero tienes un Dios en tu vida que solo te llega a las rodillas, y todo lo demás lo controlo yo. Wow. El Señor quiere bendecirte. Dice la Escritura en la tercera epístola del apóstol Juan, en el verso 2, que ya hemos visto muchas veces: amado,
Yo deseo, es mi oración, que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud y que seas shalom y que seas bendecido como prospera tu alma. El Señor está diciendo, yo quiero que lo tengas todo. Yo quiero que tengas gobierno, que prosperes, pero solo lo vas a tener si te dejas transformar por mí. Solo lo vas a tener y yo te lo voy a dar, esa plenitud y ese gobierno y ese poder y autoridad, en la medida que tu corazón me pertenece, en la medida en que tu corazón prospera, es decir, en la medida que yo soy tu Señor. Así que con el agua a las rodillas, eso no va a pasar, porque yo todavía tengo el control. Y el Señor quiere llevarnos, iglesia, a una profunda y más comprometida relación con Él, para que el agua no nos quede en las rodillas, porque si no tú y yo seguimos haciendo de las nuestras. Necesito que Él venza más en mí, así que voy a ir más profundo. Diga conmigo, voy a ir más profundo, hasta que el agua me llegue a la cintura. Y entonces cuando Dios está llegando a tu vida a niveles de cintura, tú ya comienzas a sentir que Dios está comenzando a tomar el control de tu vida, porque ya no tienes demasiado espacio, ya no tienes demasiada capacidad, no tienes mucha capacidad para moverte por tu cuenta. Ya el agua a la cintura te empieza a estorbar. Y qué bueno que Dios me estorbe, porque estoy acostumbrado a hacer lo que me da la gana, cuando me da la gana y como me parece. Pero tú eres un hijo de Dios. Sí, pero yo también tengo lo mío. ¿Qué cosa? Pero Él no es tu rey. Sí, es mi rey, pero yo también le jalo, ¿no? Pero ya cuando el agua de Dios te llega aquí a la cintura, ya empiezas a sentir que esto es serio. Esto es serio. O es Él o eres tú. Y entonces ya con el agua aquí ya no te puedes mover mucho. Y comienzas a sentir, me está restringiendo. Bendita restricción. Prefiero que Dios me impida hacer locuras, que me restrinja hacer lo que yo quiero, con tal de que mi alma no se pierda. Con tal de que mi alma no se pierda, que Él me detenga antes de que haga una locura. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Y en la medida, hermanos, que Él te estorba, no es que te está haciendo infeliz, te está salvando. ¿O quieres ratos de gran plenitud y felicidad y sensaciones profundas y emociones que te embarguen y digas, wow, qué tremenda es mi vida, qué maravilloso? Sí, pero el desmedro es de tu salvación. Porque puede ser que te des gusto, pero te estás alejando de la eternidad. Así que tú y yo necesitamos tenerlo claro. Cuando Dios empieza a ejercer fuerza sobre nosotros a través del Espíritu Santo en su amor, no es para controlarnos, es para salvarnos, para, diga conmigo, preservarnos. Dios nos quiere preservar, pero luego le dice, tienes que ir más profundo. Dile al que tienes al lado, tenemos que ir más profundo. Dile a alguien, tengo que ir más profundo. Hasta que llega un momento en que el agua le llega a los lomos, es decir, aquí, a la altura abajo del cuello. Ya la cosa se pone impresionante. Él está comenzando a tomar el control de mi vida. Ya no me puedo mover como a mí me parece. Ya estoy metido, como quien dice, hasta el cuello. Casi que estoy metido hasta el cuello. El Señor está tomando todas las áreas de mi vida, está renovando mi mente, me está dando palabra. Dios me está dando entendimiento. Cuando oro por alguien, Dios me revela cosas y tú dices, wow, ¿qué está pasando? Es que Él ya tiene niveles dentro de ti que te llegan hasta el cuello. Él ya está usándote, Él te está dando palabra, Él te va a dar revelación, conocimiento, inteligencia, porque le has permitido llegarte al cuello. Y cuando ya tenemos una relación con Dios que nos llega aquí al pecho, mis amados, comenzamos a experimentar el poder del Espíritu Santo. Diga conmigo, el power del Espíritu Santo. Comenzamos a experimentar poder de resurrección en nosotros. Ya estamos casi que rendidos a Él, pero todavía estamos parados en el río. Tú y yo estamos parados en la tierra, y aunque nuestra relación con el Espíritu Santo nos llegue aquí, tú todavía tienes los pies en la tierra. Todavía
te movilizas, todavía estás ahí segura y seguro, el agua te llega aquí y de hecho es un nivel grandísimo y muy bueno para todo hijo de Dios que tu relación comprometa tu vida hasta esta altura. Pero todavía tienes los pies en la tierra. Todavía sigues razonando, todavía tenemos luchas, todavía queremos decidir lo que es bueno y lo que es malo, todavía queremos como salirnos por la tangente. De repente por ahí buscamos excusas, buscamos algún tipo de justificación y nos queremos salir del diseño de papá, de lo que Él ha puesto aquí dentro por el Espíritu Santo. ¿Pero por qué sucede eso? Porque tú y yo todavía tenemos los pies puestos en el lecho del río. Todavía estamos con los pies acá. Y aunque el agua de Dios nos está llegando aquí al pecho, todavía nosotros tenemos estabilidad en lo que nosotros somos humanamente. Estás pisando tierra. Pero el agua te llega aquí, sí, pero yo todavía estoy en tierra. Pero el Señor tiene algo más para ti y para mí. Y el Señor le dice, tienes que entrar más profundo. Al punto de profundidad con Él, que tú y yo ya no tenemos apoyo en lo natural. ¡Wow! Ya el agua está tan alta que a ti no te queda otra que nadar. Eso quiere decir que yo ya no tengo soporte en la tierra. Mi vida ya no está soportada por nada terrenal y natural. Ahora solo me queda tener confianza de que el río y su corriente me va a llevar, y me va a llevar a donde Dios quiere que yo esté, y me va a llevar hasta donde Él quiere, porque Él tiene un plan para mi vida. Yo no quiero entenderlo, quiero dejarme llevar por Él. Aleluya, dale fuerte ese aplauso a papá. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero ese es el plan de Dios solo para pastores y ministros. No, es el plan de Dios para todos nosotros. Él quiere que cada uno de nosotros como sus hijos no nos contentemos con relaciones limitadas. Él quiere que tú y yo tengamos una relación de inmersión. No mires el río por fuera, tienes que mirarlo por dentro. Y llegará un momento, familia, en que muchos hijos de Dios estén en una relación de abandono. El agua me ha colmado, Él me ha enamorado. El Espíritu Santo me ha transformado, me ha dado tal confianza, me ha dado tal alegría y gozo que yo ya no tengo los pies puestos en la tierra. Soy libre del afán, soy libre de mi pasado, soy libre del futuro, estoy flotando. El Espíritu Santo me está llevando. ¡Wow! La corriente de Dios me lleva. Yo solo tengo que nadar. Ya no ando por vista, ya no sufro, me estoy dejando llevar. Él ha hecho conmigo una obra tremenda. Me ha llevado de profundidad a profundidad y en cada profundidad Él ha hecho unos ajustes en mí. Me ha configurado para que yo sea un hijo de Dios, una hija de Dios con poder, con prosperidad, para que yo pueda servir y ayudar en el reino, impactando vidas. Yo necesito llegar a esa profundidad. ¿Qué profundidad? En la que Él me lleva a mí. Yo no lo llevo. Ya no tengo una relación con Dios en la que yo le digo a Él lo que tiene que hacer. Ya no estoy en una relación en la que yo le digo a Dios qué tengo de necesidad para que Él actúe. No estoy buscando a Dios para que me arregle la vida y me la haga más fácil. No estoy en función de que Él es quien tiene que solucionarme y yo seguir viviendo por mi cuenta. Con una relación quizás pequeña porque no tengo entendimiento de que Él no me salvó para ser mi servidor. Él me salvó para bendecirme y que yo le sirva a Él. Y que Dios no esté en función de mi agenda, que yo he sido resucitado. Y en la medida que Él me vence, tengo la capacidad de entender que yo no estoy para que Él haga conmigo, yo estoy para hacer lo que Él quiera conmigo. Y cambia, mis amados, cambia toda la mentalidad y toda la fe como hijo de Dios. Cuando tú y yo nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, entendemos, no se trata de lo que yo quiero, no se trata de pelear con Dios para que Él haga mi voluntad. Yo ahora empiezo a entender que tengo que disponerme
para conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida y dejarme llevar por Él, porque el plan que tiene Él para mí es mejor que el que yo tengo. Porque lo que Dios tiene preparado para tu vida y tus hijos es mayor que lo que tú puedes estar pensando para ti y para tus hijos. Pero necesito llegar a ese nivel de inmersión con el Espíritu Santo para que Él me convenza, para que Él me transforme. Y Él te va a llevar a buen puerto. Él nos va a llevar a buen puerto. Antes, mis amados, estamos luchando, estamos bregando. Queremos que Dios lo haga a nuestra manera. Queremos pedirle a Dios que Él haga lo que nosotros queremos. Pero en la medida en que tú y yo nos profundizamos en este río, entramos en esta dimensión de inmersión con el Espíritu Santo y Él empieza a llevarte. Él te va a dar convicción. El mejor plan lo tiene Él. Él es el mejor capitán para tu viaje. Él es el que sabe a dónde debes llegar tú y tu casa para que tengas plenitud, para que tengas abundancia, para que prosperes. Él sabe a qué puerto te tiene que llevar. Déjate llevar por la corriente del Espíritu Santo. No nos opongamos más a lo que Él tiene preparado para nosotros. Para ir cerrando, Salmo 1:3. Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y cuya hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. El Señor nos quiere prosperando en todo, pero necesitamos perder el control. Yo necesito que Él empiece a ejercer control en mi vida y en mi corazón, en mi cuerpo, en mi matrimonio, en mi vida sexual, en mi vida económica, en mi vida intelectual, en mi vida íntima. Yo necesito que Él sea más grande que yo. Entonces, si tú y yo necesitamos que Él sea más grande en nosotros que nosotros mismos, necesitamos permitirle a la presencia de Dios que nos colme. Pero si tú y yo lo vamos a mantener a la cintura, Él no va a poder hacer mucho por nosotros. Pero si le permitimos colmarnos con su palabra, con su amor, con su presencia, nosotros nos vamos a rendir. Bendita rendición, la tuya y la mía, porque entonces seremos disponibles para Él. ¿Y qué creen que va a hacer con nosotros? Cosa tremenda, cosa hermosa. De plenitud tiene preparada el Señor para cada uno de sus hijos, para que prosperemos, bendigamos, seamos bendecidos. Dios te quiere en su hábitat. Nuestro hábitat es la presencia de Dios. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Vamos a orar para cerrar este tiempo. Y vamos a orar porque el Señor quiere, en este tiempo, que la iglesia, como nos decía en el discipulado ayer, que nosotros tengamos la unción. El Señor quiere que tengamos la unción del Espíritu Santo, el poder para vencer lo malo con lo bueno, que podamos vencer con su presencia, que podamos vencer las cosas que tú y yo no hemos podido aún vencer. Y Él quiere que tú y yo estemos en esa profundidad. Dígalo conmigo: quiero una profundidad mayor para que los efectos de la presencia del Espíritu Santo en mí se noten. Vamos a orar. Dile: Señor, yo quiero esos efectos en mí. Y el Espíritu Santo te va a dar ese entendimiento y esa revelación. ¿Cuáles son los efectos que tú sientes ahora de parte de Dios en tu vida? ¿Cuáles son los efectos? Dime, ¿cuáles son los frutos? ¿Cuáles son las consecuencias de estar caminando con Jesús en este tiempo de tu vida? Porque dependiendo de la profundidad del compromiso de tu corazón con Él, es que serán los frutos. Hay frutos a nivel de tobillos, que son el comienzo para nosotros.
Pero hay frutos que son a nivel de una profundidad de rodillas. No sé cuáles son los tuyos, pero tienes que saber que Él te quiere dar el entendimiento. Y quizás tú dices, pero yo no me he sentido totalmente restaurada, no me siento en paz conmigo misma, no me siento satisfecho de mí mismo, dices tú. Y vas a descubrir que posiblemente has estado caminando mucho tiempo con un nivel de Dios en tu vida que te llega a la rodilla. Y entonces, claro, no hay satisfacción, no te sientes saciada ni saciado. Pero no es la congregación, no es el Señor, es mi falta de disposición para profundizar con el Espíritu Santo. Si quieres mayor fruto y paz y autoridad y poder en tu vida, necesitas una inmersión mayor con Él. Que salgas de niveles de cadera y vayas a niveles del pecho, altura mayor profundidad, mayor fruto para ti. Mayores consecuencias de Dios en tu vida si le permites tomar tu corazón, tomar tu pecho, tomar tu vida en esos niveles de profundidad. Entonces tú vas a ver los efectos, vas a orar por los enfermos y se van a sanar, vas a reprender los planes destructivos del enemigo, vas a detener la mano del impío contra tu casa, porque tienes la autoridad. ¿Por qué tienes la autoridad? Porque tu nivel de relación con Él es profunda y te compromete. Es una inmersión con el Espíritu Santo. Él te va a dar el poder. Levanta tus manos hoy y dile: Señor, yo quiero ir a esa profundidad. Yo quiero que mi esposo se salve. Señor, yo necesito ir a esos niveles de profundidad, de inmersión contigo, Espíritu Santo, para que mis hijos se conviertan, para que mis nietos se conviertan. Y a veces estamos orando y orando para que eso suceda, y hay que hacerlo. Pero el Señor está diciéndote: me estás orando, me estás pidiendo por la salvación de tu familia, pero los niveles que tienes conmigo te llegan a la cadera. Y yo estoy esperando que vengas a sumergirte para que yo te lleve. Y entonces verás mi gloria, dice el Señor, verás mi gloria. Muchos hemos estado esperando que algo suceda. Un milagro económico, un milagro emocional, un milagro familiar. Pero el Señor te dice: pero si tienes una relación de rodillas conmigo, de niveles de rodilla, pero quieres ver mi gloria la vas a ver. Claro, yo quiero que veas mi gloria, pero te quiero ver inmerso en mi espíritu, te quiero ver dejándote llevar por el río de mi espíritu. Entonces verás mi gloria, los cielos se abrirán, verás restauración, verás restitución. Abriré puertas que has estado tocando y aún mayores. Te daré paz, te libraré, rescataré a los tuyos. Verás el entorno que te rodea ser transformado a causa de que eres portadora del río. Quiero que te conviertas en un portador del río. Entonces verás cosas del cielo en la tierra. En el nombre de Jesús, todos orando, todos orando. Mujer, levántate. Varón, levántate. El Señor te llama. Camina. Entra más profundo conmigo, métete conmigo, sé valiente y esforzada, te dice el Señor. Sé valiente y esforzado, saca tiempo de honra para mí. No me des el tiempo que te sobra, sacrifica tiempo de madrugada o en el día, y declara que este tiempo que habías separado para otra cosa, ahora la separas para Él. Inmersión. En la inmersión se ahoga lo viejo de ti. En la inmersión con el Espíritu Santo se ahogan las enfermedades, se ahoga el rechazo, se ahoga la ruina, se ahoga la enfermedad. Ahí encuentras la salud. Ahí el Señor te bendice, mujer. Ahí el Señor te bendice, varón. Se ahoga tu vieja condición de ruina, de rechazo, de orfandad.
ahí en las aguas del Espíritu Santo se ahoga el abandono, el abuso, se ahoga la injusticia. Ahí se ahogará tu viejo enemigo, porque el río de Dios es el hábitat de los hijos de Dios, no es el hábitat del mal. El mal ahí se ahoga. Gracias, Señor, gracias, Señor. Tómalo hoy, tómalo hoy. Tómalo hoy, dile: Señor, yo voy a habitar en tu presencia. Yo voy a ir a niveles más profundos y seré sana, seré sano. Habrá renovación para mi entendimiento. Gracias, Señor. Mi familia verá tu gloria. Mis hijos volverán a casa. Recuperaré lo que perdí porque Él es mi Señor.